Don Mateo Valerius era el dueño de media Ciudad de México, y en ese mundo, eso significa ser el dueño de la vida y la muerte. Nadie le había dicho nunca que no, nadie lo había hecho pestañear, se había burlado de presidentes en sus propias caras, había salido caminando de investigaciones federales con una sonrisa cínica y había ordenado lanzar a hombres desde lo alto de rascacielos solo por mirarlo de la manera equivocada. Era, bajo cualquier medida que importara en este lado del mundo, un hombre intocable, un semidios de la pólvora y el dinero. Sin embargo, una mesera lo puso de espaldas contra el suelo en exactamente 4 segundos. No fueron sus guardaespaldas, entrenados en combate urbano, ni un sicario de un cartel rival buscando gloria. Fue una mujer con una trenza larga y oscura, vestida con un delantal rojo manchado de café, y cuando ella se plantó sobre él, en medio del silencio sepulcral de la sala más poderosa y peligrosa de toda la capital, no salió corriendo, no hubo pánico en sus ojos. Con una calma que helaba la sangre, se alisó el delantal, se agachó y le susurró al oído con una voz tan baja que solo él pudo captar el veneno en sus palabras: «Usted lo pidió». Nadie en la sala de ámbar se atrevió a respirar. El orden fundamental de su universo, ese donde los fuertes siempre devoran a los débiles, se había roto en un parpadeo, y Mateo Valerius, jadeando en el suelo con el orgullo hecho trizas, no gritó pidiendo sangre, miró hacia arriba, fijando sus ojos en los de ella, y pronunció las 4 palabras que sentenciaron el destino de ambos: averigüen quién es ella. Si ya estás atrapado por el misterio, si necesitas saber quién es realmente esta mujer que humilló al patrón más temido de la región, entonces estás en el lugar correcto. Este es el canal que estabas buscando. Bienvenido a Leyendas del Cártel. Dale al botón de suscribirte y activa la campana. No vas a querer perderte lo que viene a continuación, porque en este mundo, las apariencias no solo engañan, matan. El aire en la sala de ámbar era espeso, cargado con el aroma de tabaco cubano, tequila de reserva y ese tipo de tensión eléctrica que solo existe cuando personas muy poderosas fingen estar relajadas. Era una noche de viernes en la metrópoli, y el salón privado era exactamente lo que debía ser: una jaula de oro donde los depredadores de la ciudad podían sentarse juntos, vigilándose entre copas de cristal cortado, recordándose unos a otros, sin decir una palabra, quién estaba arriba en la cadena alimenticia. Los jueces bebían al lado de los capos que habían dejado en libertad esa misma mañana. Los senadores se reían con demasiada fuerza de chistes que no entendían, solo para asegurar su próxima financiación. Y en la mesa central, siempre en la mesa central, Mateo Valerius sostenía su corte. Elena se movía por el lugar como si fuera parte del mobiliario, como si fuera una extensión de las paredes de mármol. Equilibraba su bandeja con la facilidad mecánica de alguien que llevaba 14 meses haciendo este trabajo y que había convertido el arte de pasar desapercibida en su mejor arma. Una trenza negra azabache caía por su espalda, un delantal rojo ceñido a la cintura y unos ojos que barrían la habitación con evaluaciones rápidas y planas antes de volver a clavarse en el suelo. Viejo hábito, viejo entrenamiento, viejo instinto de supervivencia. No seas vista, no seas recordada, no existas más de lo que el trabajo requiere. Ella había sido muy buena en eso, había sido, o al menos eso creía, invisible. Oye, tú, niña. La voz vino desde la mesa central. Era profunda, pausada, con la textura inconfundible de un hombre que jamás en su vida adulta había necesitado gritar para ser obedecido. Elena no necesitó levantar la vista para saber quién era. Había catalogado a Mateo Valerius desde el primer segundo de su turno, de la misma manera que catalogaba cada amenaza en cada habitación en la que ponía un pie. De la misma forma en que memorizaba las salidas de emergencia, las líneas de visión y la distancia exacta hacia la puerta más cercana. 48 años, 1.9 de estatura, 110 kilos, quizás más, tatuajes en ambos antebrazos, tinta vieja, de la época militar, tinta más oscura encima, de la época de la prisión, reloj de plata en la muñeca izquierda, chaqueta abierta, sin funda visible.
pero la forma en que el guardaespaldas de la derecha se posicionaba indicaba que el mismo Valerius llevaba una escuadra al cinto. Había hecho todo ese análisis en los primeros 30 segundos. Luego, volvió a ser simplemente la ayuda. Ahora se giró. Mateo la observaba como los hombres como él observan todo, no con interés real, sino con la mirada plana de quien es dueño de todo lo que pisa y está pasando inventario de forma perezosa. Era ancho de hombros, con una camisa negra abierta en el cuello, donde el final de sus tatuajes se perdía bajo la tela, cabello oscuro, canas en las sienes, peinado hacia atrás con precisión. Tenía una mandíbula que parecía haber sido tallada en piedra más que crecida. Era atractivo de la manera en que las cosas peligrosas lo son, como el brillo del sol sobre el filo de un cuchillo. Más despacio la próxima vez, dijo Mateo, señalando la bandeja con un gesto arrogante. No me gusta que me presionen. Como diga, patrón, respondió Elena, voz plana, diferencial, casi inexistente. Se dio la vuelta para regresar a la barra. Detrás de ella, lo escuchó decir algo en voz baja a su acompañante, algo divertido. Luego vino esa risa, la famosa risa de Valerius que recorría el salón y hacía que los hombres más valientes se removieran en sus asientos sin saber por qué. Elena siguió caminando. Pensó, 14 meses. He mantenido la cabeza baja durante 14 meses y no voy a dejar que una noche de viernes lo arruine todo. Pensó, no te des la vuelta. Pensó, eres nadie, eres un mueble, pero entonces, la mano de él se cerró alrededor de su muñeca. Mateo se había estirado mientras ella pasaba. Fue un movimiento casual, casi perezoso, la forma en que los hombres como él tocan las cosas que consideran de su propiedad. La sujetó con fuerza justo por encima de la bandeja. Estaba sonriendo ahora, esa sonrisa depredadora dirigida a sus socios, compartiendo la burla antes de ejecutarla. Te crees muy dura, ¿verdad, corazoncito? Dijo Valerius, lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera, lo suficientemente alto para que el salón entero se quedara en silencio. Su pulgar presionó la parte interna de la muñeca de Elena con una presión deliberada, un mensaje de dominación antes que un simple contacto. Demuéstralo. La habitación esperó a que la chica se congelara, esperó a que tartamudeara, a que suplicara, a que se disculpara. 14 meses de disciplina le gritaban, pide perdón, humíllate, desaparece. Pero 3 años de algo mucho más antiguo, más oscuro y más profundo dijeron, ni de chiste. Solo tomó 4 segundos. Eso fue todo. Mateo Valerius estaba de espaldas en el suelo alfombrado de la sala. Elena estaba agachada sobre él, con la muñeca del patrón ahora atrapada en su mano. Su agarre era preciso, clínico, bloqueado en un ángulo que convertía cualquier intento de movimiento en una elección entre la sumisión total o una fractura limpia y dolorosa. La expresión en el rostro de la mujer era la misma calma gélida que había mantenido toda la noche. Se acercó a su oído. Usted lo pidió, susurró. Luego se puso de pie, se alisó el delantal, recogió su bandeja, en la que no se había derramado ni una sola gota y caminó de regreso a la barra con paso firme. Nadie en el lugar se movió durante mucho tiempo. En la mesa central, el hombre más temido de la ciudad miraba las luces de neón del techo y respiraba con cuidado por la nariz. Sus 4 guardaespaldas seguían en sus esquinas, paralizados, porque en los 10 segundos que les tomó procesar lo que acababa de ocurrir, la chica ya se había ido. El momento había pasado y ninguno de ellos tenía un protocolo para enfrentar a un fantasma. Finalmente, Mateo habló en voz baja, casi para sí mismo. Averigüen quién es ella. Elena se despertaba a las 4:47 de la mañana todos los días, y no era por culpa de una alarma. Las alarmas eran para personas que confiaban en que el día siguiente llegaría según lo previsto, personas que dormían con la guardia baja. Ella se despertaba porque su cuerpo había sido moldeado durante años, mediante métodos en los que ya no se permitía pensar, para tratar el sueño como una vulnerabilidad y la oscuridad como una variable que debía ser analizada constantemente. Se quedaba inmóvil durante exactamente 30 segundos, ojos abiertos, fijos en las sombras del techo.
Escuchaba la respiración del edificio, el crujido de las tuberías oxidadas, los pasos 2 pisos arriba, el chirrido específico del tercer escalón del rellano que le indicaría si alguien se movía hacia su puerta. Solo cuando los 30 segundos pasaban limpios, se levantaba. La habitación era pequeña, en un barrio desgastado de la Ciudad de México donde a nadie le importaba el nombre del vecino. La había elegido precisamente por eso. Las habitaciones pequeñas tienen menos puntos ciegos. La ventana no daba a la calle principal, sino a un callejón estrecho. Menos tráfico de personas, mejores líneas de visión, una caída de 2 pisos hacia un contenedor de basura sobre el que ya había calculado que podía aterrizar sin romperse nada vital. La puerta tenía un cerrojo que ella misma había instalado la primera noche, una cerradura de barra secundaria a la altura del tobillo y un hilo de pescar transparente tensado a la altura de la espinilla a través del umbral. Viejos hábitos. Un seguro barato contra la muerte. Bajo la tabla del suelo, debajo de la cama, descansaba una maleta táctica. Dentro, un pasaporte que no llevaba su nombre. $10,000 en billetes mezclados, un teléfono desechable, una muda de ropa oscura y un cuchillo de combate que esperaba no tener que volver a abrir nunca más. Revisaba ese escondite cada mañana, de la misma forma que otros revisan sus redes sociales. Era su ritual, su prueba de que la salida todavía existía. Corría antes de que la ciudad terminara de despertar. 8 kilómetros por calles que aún eran oscuras y honestas, con la trenza escondida bajo una gorra, a un ritmo castigador, rítmico, casi meditativo. Mantenía los callos de sus nudillos limados para que parecieran suaves. La cicatriz que recorría su antebrazo izquierdo permanecía siempre cubierta. Comía sola, trabajaba sola. Viajaba en el metro con la espalda contra la pared y los ojos fijos en las puertas del vagón. Había sido Elena, la mesera silenciosa de la sala de ámbar, durante 14 meses. Era el tiempo más largo que se había quedado en un lugar desde que todo se desmoronó. Se le daba bien. La pequeñez, la quietud, el arte practicado de no significar nada para nadie. Había construido esta vida con cuidado, ladrillo invisible a ladrillo invisible, y algunas noches casi llegaba a creer que se sostendría. Pensó que estaba a salvo. Se equivocó por exactamente una noche de viernes. El turno terminó a las 2 de la mañana. Elena se quitó el uniforme en el baño del personal. Dejó correr agua helada sobre sus muñecas, como siempre hacía después de una noche larga para calmar los nervios, y salió por la puerta de la cocina hacia el callejón. Había tomado la salida de la cocina todas las noches durante 14 meses. Las puertas principales eran para personas que no estaban pensando en las emboscadas. La cafetería en la esquina de la Novena era lo único que seguía abierto. Iba allí 3 noches a la semana, no por hábito, se decía a sí misma, sino porque la mesa del fondo a la izquierda tenía una vista clara de ambas entradas y el personal del mostrador ya había aprendido a no molestarla. Pidió café negro y un plato de huevos que solo comería a medias. Se sentó con la espalda contra la pared y respiró. Él ya estaba allí. No estaban sus hombres. No hubo una llamada telefónica, ni un mensaje pasado a través del gerente, ni la aparición silenciosa de un tipo enorme pidiéndole que lo acompañara. El mismísimo Mateo Valerius estaba sentado en la mesa del fondo a la izquierda. En su mesa, estaba sin su chaqueta de seda, con los antebrazos tatuados apoyados sobre la mesa de formica barata y una taza de café negro que claramente no había tocado. Parecía, si era precisa en su evaluación, completamente a gusto, lo cual era lo más peligroso de él. Elena se detuvo en medio de la cafetería, analizó la escena, contó las salidas. Luego, caminó hacia él y se sentó enfrente. Correr era una decisión que debía tomarse antes del momento, no dentro de él, y el momento ya había pasado. Mateo Valerius la observó durante mucho tiempo sin hablar. De cerca, bajo la luz fluorescente y plana de una cafetería a las 2 de la mañana, despojado del lujo del salón y de la parafernalia de su propia mitología. Era simplemente un hombre muy grande y muy vigilante, con ojos viejos que habían visto demasiada sangre. Hizo una sola pregunta:
con esa voz que sonaba como grava siendo arrastrada. ¿Quién te entrenó? Nadie, respondió Elena, manteniendo su mirada. Mateo sonrió entonces. Fue una sonrisa lenta, sin prisas, la sonrisa de un hombre que había sido engañado por profesionales toda su vida y sabía exactamente cómo sonaba una mentira bien ejecutada. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y deslizó una tarjeta negra sobre la mesa. No tenía nombre, solo un número de teléfono grabado en plata. Las puertas están abiertas, dijo Mateo, levantándose con una gracia felina que su tamaño no debería permitirle. Avísame cuando termines de fingir que eres una sombra. Dejó el café intacto y salió a la noche fría. Elena se quedó sola en la cafetería, mirando la tarjeta durante mucho tiempo. No la recogió. Todavía no. Dejó la tarjeta sobre la mesa al salir. Se dijo a sí misma que era una decisión limpia, la única lógica. Pasó el viaje de regreso en el metro construyendo la estrategia de salida, metódicamente, sin sentimientos. Mateo Valerius era un problema que ella había creado accidentalmente por un reflejo, y la solución era la distancia. Cambiar de turno, cambiar de cafetería, no cambiar nada que no fuera estrictamente necesario y esperar a que un hombre como él encontrara algo más interesante que ocupara su atención. Hacia el mediodía del día siguiente, ya tenía la maleta lista. No todo, nunca se quedaba en un lugar lo suficiente como para acumular pertenencias. Pero la maleta bajo el suelo estaba abierta sobre la cama y ella se movía por la habitación de esa manera rápida y eficiente que indicaba que su cuerpo ya había tomado una decisión que su mente aún debatía. Entonces, su teléfono desechable se iluminó. El número era uno que no había visto en 3 años. El código de área de una unidad que debería estar muerta. Debajo, una sola línea de texto encriptado. Vimos las grabaciones. Ciudad de México. Te descuidaste. G. Elena se sentó en el borde de la cama y permaneció muy quieta. Las grabaciones. Por supuesto que había grabaciones. La sala de ámbar era el tipo de establecimiento que lo grababa todo para proteger a los hombres que lo frecuentaban, y el tipo de metraje que mostraba a una mesera poniendo al patrón más temido de la ciudad en el suelo en 4 segundos era exactamente el tipo de video que viajaba rápido por los canales oscuros de la inteligencia internacional. Había sido tan cuidadosa durante 14 meses. Había sido invisible, una mota de polvo en el sistema, y luego, un hombre le había agarrado la muñeca y 3 años de disciplina se habían evaporado en un solo reflejo de combate. Ellos sabían que estaba en la Ciudad de México. Correr ahora significaba correr a ciegas hacia una ciudad que no había mapeado, hacia casas de seguridad que no había establecido, con gente detrás de ella que era experta en encontrar a personas que corrían a ciegas. Quedarse significaba solo una cosa. Buscó en el bolsillo de su chaqueta. La tarjeta negra estaba allí. No recordaba haberla recogido de la mesa de la cafetería. Sus manos, aparentemente, eran más inteligentes que su miedo. La dirección desde la que operaban los hombres de Mateo Valerius no era un secreto para nadie que supiera dónde buscar, y Elena sabía exactamente cómo rastrear el poder. Cruzó la ciudad bajo una lluvia ligera que empezaba a caer sobre el asfalto. Tocó el timbre de una mansión blindada a medianoche. La puerta se abrió. Mateo estaba en el marco, sin chaqueta, con unas gafas de lectura que sospechaba que nunca admitiría usar, empujadas sobre su cabeza. Vio la maleta en su hombro, vio la tensión en su mandíbula y no hizo preguntas. Simplemente se hizo a un lado. Ella entró. Él no le dio instrucciones. Fue lo primero que notó. Solo le dijo que estuviera lista a las 9. Le mencionó que el código de vestimenta era formal de negocios y no ofreció nada más. Elena lo interpretó de 2 maneras, o confiaba en que ella se adaptaría, o estaba probando si ella se atrevería a preguntar. Ella no preguntó. Se puso la chaqueta oscura que había comprado la mañana después de mudarse y esperaba junto a la puerta a las 8:45. La reunión era en una bodega en la zona industrial, un lugar que alguien había intentado disfrazar, sin mucho éxito, como un negocio legítimo de importación y exportación. Una mesa larga, luces de techo mantenidas deliberadamente bajas, 6 hombres al otro lado.
Eran 2 más de los que Mateo le había dicho que esperara. Elena notó la discrepancia en el momento en que entró, de la misma manera que notó que el hombre en el extremo izquierdo de la mesa estaba sentado en un ángulo extraño. Distribución de peso incorrecta. La forma en que se sientan las personas cuando algo en su cadera les incomoda. No dijo nada. Se paró 2 pasos detrás del hombro derecho de Mateo y observó. La conversación duró 11 minutos antes de dejar de ser una conversación. Fue el hombre del extremo izquierdo quien se movió primero, lo cual ella ya esperaba, y fueron los 2 que flanqueaban la puerta los que se movieron segundo, lo cual también había previsto, para cuando la propia seguridad de Mateo registró que la habitación se había vuelto hostil. Elena ya había cruzado la distancia hacia el hombre de la izquierda con una velocidad que sabía, distanciadamente, que no era el tipo de velocidad fácil de explicar. El primero cayó con un golpe de punto de presión en el cuello. El segundo perdió su arma antes de que pudiera sacarla de la chaqueta. El tercero cometió el error de intentar agarrar su trenza y se encontró con su brazo bloqueado en una dirección en la que los brazos no están diseñados para viajar. Y luego, él también estaba en el suelo. La habitación se quedó en un silencio absoluto. El equipo de seguridad de Mateo estaba de pie con sus armas desenfundadas, pero ya no tenían a nada a que apuntar. Los 3 hombres supervivientes, al otro lado de la mesa, no se movieron. Elena se enderezó la chaqueta, se ajustó la trenza y volvió a ocupar su lugar detrás del hombro de Mateo. El viaje de regreso duró 40 minutos. Se sentaron en la parte trasera del coche, en un silencio completo. No era el tipo de silencio incómodo, sino el que existe entre 2 personas que acaban de aprender algo significativo el uno del otro y todavía están decidiendo qué hacer con esa información. Entonces Mateo dijo, sin mirarla, observando las luces de la ciudad pasar, «No eres una mesera». Elena miró el reflejo de las luces en la ventana blindada. «Lo sé», respondió ella. La oficina de Mateo Valerius no era una demostración de poder, era una fortaleza de silencio. El aire allí siempre estaba a unos grados más frío, como si el mármol y el cristal blindado rechazaran el calor de la Ciudad de México que rugía afuera. Elena se había convertido en su sombra oficial, pero no de la manera en que lo eran sus otros guardaespaldas. Ella no portaba un arma a la vista, ni usaba auriculares de comunicación. Ella simplemente estaba allí, un paso atrás, analizando cada respiración, cada cambio en el tono de voz de los visitantes, cada movimiento de manos bajo las mesas de caoba. Empezó con los cargamentos. No fue una sola cosa. Con hombres como Víctor Crane, nunca era una sola cosa. Crane era el jefe de logística de Mateo, un hombre que había servido al cartel durante 20 años con una eficiencia gélida y una lealtad que todos daban por sentada. Pero Elena estaba entrenada para notar lo que otros decidían que no valía la pena notar. Era la acumulación de pequeños detalles. Un cambio de ruta en una entrega de los jueves, justificado en el papel por un cierre de carretera que Elena verificó y descubrió que había sido despejado 2 días antes. Una llamada telefónica que Crane tomó en el pasillo, justo lo suficientemente lejos para ser privada, pero no tanto como para parecer que se escondía. La forma en que sus ojos se movían hacia la puerta cada vez que Mateo salía de la habitación. No era la vigilancia de un hombre leal cuidando a su patrón, sino algo con más cálculo, más paciencia, algo depredador. Elena construyó el expediente en silencio. Tomaba notas en un cifrado que había usado desde su segundo año en el campo, almacenadas en su teléfono desechable, bajo una carpeta con un nombre que no significaba nada para nadie. Más, cruzó las referencias de los cargamentos redirigidos, con el cronograma de los registros telefónicos de Crane, reconstruyéndolos pieza por pieza, mapeó las discrepancias. Era metódica, era minuciosa y sabía que todavía estaba a varios pasos de tener algo que Mateo Valerius aceptaría como prueba contra un hombre en el que había confiado durante 2 décadas. Ese era el problema con la lealtad. Cegaba a las personas en proporción directa al tiempo que la habían mantenido. Estaba en el pasillo, fuera de la sala de operaciones, una tarde de miércoles, cuando levantó la vista y encontró a Crane observándola. Él estaba al final del corredor, compuesto,
con las manos entrelazadas frente a él. La expresión en su rostro no era de sorpresa ni de culpa. Era una evaluación plana, precisa, profesional. Él sabía que ella lo estaba vigilando. Él lo había sabido, se dio cuenta Elena con un frío asentándose en su estómago, desde hacía mucho más tiempo del que ella llevaba observándolo. Él sostuvo su mirada durante exactamente 3 segundos. Luego sonrió, una sonrisa pequeña, cortés, totalmente carente de calor, y se dio la vuelta para alejarse. Elena comprendió en ese instante que el cronograma se había acelerado. Cualquier cosa que necesitara encontrar, tenía que hacerlo más rápido de lo que Víctor Crane pudiera moverse para eliminarla. Esa noche, el pasado decidió que ya había esperado suficiente en las sombras. Elena regresó a su habitación en la mansión de Mateo, una cortesía que él le había extendido después del incidente en la bodega, y encontró un sobre blanco sobre su cama. No había señales de entrada forzada. El hilo de pescar que dejaba en el umbral estaba intacto. La cerradura secundaria no presentaba rasguños. Alguien había entrado por la ventana, 3 pisos arriba, en un edificio con seguridad de élite, y se había ido sin dejar rastro. Eso no era una habilidad criminal. Era una habilidad gubernamental. Era la capacidad específica y costosa de las personas que se habían entrenado junto a ella, personas que conocían cada contramedida que ella usaba porque ellos mismos se las habían enseñado. Dentro del sobre, una sola página, sin membrete, sin firmas. El lenguaje era limpio, burocrático y absolutamente letal. Inteligencia operativa completa sobre la organización Valerius. Finanzas, personal, estructura. Tienes 24 horas. Coopera y tu expediente deja de existir. Niégate y enviaremos lo que tenemos sobre ti, tu nombre real, tu historial, la misión en la que fallaste, directamente a Valerius. Imaginamos que tendrá preguntas. Se sentó en el borde de la cama y leyó el papel 2 veces. Se quedó allí, en la quietud particular de alguien a quien se le acaban las versiones de un plan de escape. Podía huir. Tenía la maleta, el pasaporte, el dinero. Podía estar en un coche en 7 minutos y fuera del país antes del amanecer. Sabía cómo se sentía eso. Lo había hecho antes. La recalibración interminable de una vida vivida en pedazos. Estaba tan cansada de eso que podía sentir el agotamiento en sus huesos, como una vieja herida que duele cuando cambia el clima. Podía cumplir, entregar todo, traicionar a un hombre que había abierto su puerta a medianoche sin hacer preguntas, que se había sentado con ella en la oscuridad honesta de una cafetería de mala muerte, y que no se había inmutado al ver sus nudillos destrozados por la guerra. Se encontró en el estudio de Mateo a las 11 de la noche sin haber decidido conscientemente ir allí. Él levantó la vista del escritorio, leyendo su rostro de la manera en que había aprendido a hacerlo en las últimas semanas. Elena no anduvo con rodeos. Se lo contó todo. Su nombre real primero, aquel que no había pronunciado en voz alta en 3 años. Luego la unidad de operaciones encubiertas, la misión que salió mal, las 8 personas que lideró hacia una emboscada que no vio venir. Las 8 personas que nunca regresaron. Lo contó con frialdad, sin adornos, de la forma en que se cuentan las cosas que son demasiado pesadas para cargar con cualquier peso extra de emoción. Mateo escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez. Cuando ella terminó, el estudio quedó en un silencio absoluto. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el escritorio, y la miró con esos ojos viejos y firmes que parecían haber visto el nacimiento y la caída de 1000 imperios. ¿Has terminado de correr?, preguntó él. Elena sostuvo su mirada durante un largo momento. Sintió el peso de la tarjeta negra en su bolsillo, el peso del sobre en su habitación y el peso de los muertos que la seguían a todas partes. Sí, dijo ella, con una certeza que no sabía que poseía. He terminado. Mateo asintió lentamente. No hubo promesas de protección, ni discursos sobre la lealtad. Solo un reconocimiento silencioso entre 2 personas que sabían que el mundo estaba a punto de arder a su alrededor. Entonces mañana nos ocupamos de Crane, dijo Mateo, sirviendo 2 copas de un whisky que costaba más que la vida de la mayoría de los hombres en esa ciudad.
Y después, nos ocupamos de tus antiguos amigos. Nadie viene a mi casa a dejar sobres sin mi permiso. Pasaron las siguientes horas trazando el mapa de la traición de Crane. Elena le mostró las discrepancias en los cargamentos de la zona portuaria, el terminal marítimo, donde Crane estaba desviando suministros para un cartel rival, preparando el terreno para un golpe de estado interno. Mateo no mostró ira. La ira era para los débiles, para los que se sorprenden. Él simplemente observó el mapa con la frialdad de un general, marcando los puntos donde la sangre tendría que correr para limpiar la mancha. Él cree que el apagón programado para mañana, en el sector del puerto, es su oportunidad, dijo Elena, señalando el terminal de carga. Piensa que puede mover el cargamento final y desaparecer antes de que te des cuenta de que el almacén está vacío. Crane siempre fue bueno con los números, pero nunca entendió a las personas, respondió Mateo, dejando su copa vacía. Él cree que tú eres una debilidad que encontré por azar. No sabe que eres el error más grande de su vida. Esa noche, Elena no durmió. Limpió su cuchillo de combate, revisó su equipo y se deshizo de la maleta bajo el suelo. Ya no necesitaba una salida. Por primera vez en 3 años, el lugar donde estaba era exactamente el lugar donde quería estar. El miedo seguía ahí, pero era diferente. Ya no era el miedo de ser encontrada, sino la adrenalina de ser la que busca. Afuera, la Ciudad de México se preparaba para un nuevo día, ignorante de que en las sombras del terminal portuario, el orden de las cosas estaba a punto de ser reclamado con fuego y acero. El apagón golpeó el sector portuario exactamente a las 11:47 de la noche. No fue un accidente, fue el sonido del tablero de ajedrez siendo derribado. Elena ya estaba dentro del terminal de carga. Llevaba allí 2 horas, moviéndose por las sombras con la paciencia metódica de quien ha nacido en la oscuridad. Había mapeado los pasillos por tacto y memoria, catalogando las filas de contenedores de acero, identificando los puntos de estrangulamiento y las líneas de visión donde un hombre con un arma se posicionaría naturalmente. La confianza es una debilidad en la oscuridad total, y los mercenarios de Víctor Crane estaban rebosantes de ella. Elena había marcado la posición de 4 de ellos antes de que las luces se apagaran, moviéndose como un fantasma entre las estructuras metálicas. Cuando el sector se sumergió en el negro absoluto, ella empezó a cazar. El primer hombre estaba en el corredor este. Llevaba gafas de visión nocturna, lo que lo hacía sentirse superior, pero también lento. Elena apareció por debajo de su línea de visión, un movimiento fluido que terminó antes de que el hombre pudiera registrar el contacto físico. El segundo y el tercero estaban juntos cerca de la pila central de contenedores. Un error de aficionados. Las posiciones en pareja crean un sentido falso de seguridad y un punto ciego compartido justo en medio. Elena caminó a través de ese espacio como si fuera una puerta abierta. 2 golpes controlados, sincronizados con una precisión quirúrgica. Ninguno de los dos supo qué le había pasado al otro antes de que el suelo los recibiera. Cuando alcanzó la bahía de carga trasera, Elena sentía el calor de la sangre bajando por su frente, producto de un roce que ni siquiera recordaba haber recibido. El cuerpo lleva sus propias cuentas mientras la mente se concentra en el objetivo. Escuchó la voz de Mateo antes de verlo. Era una voz calmada, sin prisas, la misma que usaba en salones llenos de gente que quería verlo muerto. Era, pensó Elena, lo más valiente de él, ese rechazo absoluto a mostrar miedo. Crane lo tenía acorralado en la zona de carga. Mateo estaba de rodillas, pero no derrotado. Estaba simplemente superado en número, con 4 armas apuntándole y sin espacio para calcular una salida. Víctor Crane estaba frente a él, sosteniendo una pistola con la facilidad de quien ha hecho de la traición su oficio más rentable. Estaba a mitad de una frase, saboreando su victoria, cuando Elena atravesó la puerta lateral. Lo que sucedió después tomó exactamente 11 segundos. Ella los contó por puro hábito. Cuando el silencio regresó a la bahía de carga, 3 de los hombres de Crane estaban en el suelo, incapacitados. El propio Crane estaba contra la pared, con su mano derecha torcida en un ángulo que garantizaba que nunca volvería a empuñar un arma de la misma manera.
Mateo Valerius ya estaba de pie, sacudiéndose el polvo de su camisa de seda con una elegancia aterradora. El terminal estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido distante de la ciudad recuperando lentamente su energía eléctrica. Crane miró a Elena desde el suelo. La misma evaluación plana que habían compartido en el pasillo de la mansión estaba allí, pero esta vez despojada de su compostura profesional. Debajo de la superficie, por primera vez, Elena vio lo que realmente movía a hombres como Crane, el terror puro ante lo que no pueden controlar. Se terminó, dijo Elena, y lo decía por Crane, por el sobre en su cama y por los fantasmas que la perseguían. El amanecer llegó lentamente sobre las aguas del puerto, como suele hacerlo en invierno, primero un gris ceniza, luego una fina línea de cobre en el horizonte, y finalmente la silueta de la ciudad reensamblándose contra el cielo, puentes, torres y ventanas que recuperaban la luz después de una noche de sombras. Mateo y Elena estaban de pie en la plataforma de concreto, sobre el borde del muelle. Elena tenía una tira de tela arrancada presionada contra su ceja, cumpliendo su función de detener la sangre. La camisa de Mateo estaba arruinada, pero a él dejó de importarle horas atrás. No se estaban tocando, pero estaban lo suficientemente cerca como para sentir la presencia del otro, una alianza forjada no en promesas, sino en fuego. La ciudad volvía a la vida a su alrededor. El tráfico distante, el rugido de los motores, el sonido de una metrópoli que decide que lo que pasó en la noche es asunto de la noche. Mateo habló primero, lo cual fue una sorpresa. En la experiencia de Elena, él no era un hombre que liderara con lo que realmente quería decir. No estoy pidiendo un arma, dijo Mateo, mirando hacia el agua oscura, y no estoy pidiendo una mesera. Hizo una pausa larga, dejando que las palabras pesaran. Te estoy pidiendo a ti, sea lo que sea eso, sea como sea que eso se vea. Elena guardó silencio, miró el horizonte de la ciudad donde había pasado 14 meses moviéndose como un fantasma, con la cabeza baja, la trenza escondida bajo una gorra, memorizando salidas y contando amenazas. Nunca se había permitido estar en un lugar lo suficiente como para llamarlo hogar. Había sido tan disciplinada en el arte de irse que lo había convertido en memoria muscular. Pensó en la maleta bajo el suelo, en el pasaporte con el nombre de otra persona, en la vida que siempre estaba lista para ser abandonada en 7 minutos. Luego miró a Mateo Valerius. Él la observaba con una expresión paciente y vulnerable, la mirada de un hombre que había decidido, contra todo instinto de supervivencia que lo mantuvo vivo durante 15 años, decir exactamente lo que sentía. La trenza se quedaría. Era práctica, siempre lo había sido, pero el delantal rojo estaba en un casillero olvidado en la sala de ámbar, y Elena se dio cuenta, mientras el sol de México empezaba a calentar el concreto frío del puerto, de que no tenía ninguna intención de volver por él. Está bien, dijo ella, solo esas 2 palabras, silenciosas y seguras, mientras la ciudad entera terminaba de despertar a sus pies. Por primera vez en 3 años, Elena no estaba buscando la salida, estaba exactamente donde pertenecía. Si has llegado hasta aquí, no eres un espectador casual, eres de los nuestros, de los que saben que en este mundo, la lealtad es la moneda más cara. Bienvenido a la familia. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho. Deja la palabra lealtad en los comentarios para saber que terminaste este viaje con nosotros, y prepárate, porque en Leyendas del Cártel, cada historia es una lección y cada sombra tiene un nombre. Nos vemos en el próximo relato.